Imagina por un momento que no tuviéramos relojes, ni de mano, ni de pared, que no hubiera internet, ni radio, ni televisión, ni móviles. Si no hubiera nada de esto, ¿cómo sabrías en qué mes estamos? ¿Cómo sabrías si estamos en noviembre o en diciembre? ¿O cómo lo sabrías? Pues por supuesto, lo sabríamos mirando con los ojos lo que ocurre a nuestro alrededor, mirando a la naturaleza, mirando las lunas, algunos harían eso, mirando lo que ocurre. Ahora pues miramos que las hojas de los árboles van cayendo y eso nos da una idea, que estamos ya cerca del invierno, ya llega el frío, ya los primeros fríos que llegan, como esta semana, que muchos hemos sufrido estos fríos, pues ya sabríamos, mirando lo que nos rodea, sabríamos el tiempo que viene, sabríamos la estación o el mes que viene. Hace 2000 años, en los tiempos de Jesús, tampoco tenían ni móviles, ni relojes de mano, ni internet, ni televisión, ni radio. ¿Cómo sabían los meses o las estaciones? Pues Jesús utiliza una ilustración de esto en el versículo 29, cuando dice: mirad la higuera y los árboles. La higuera es de hoja caduca, y entonces la higuera te hace ver muy fácilmente en qué estación estás. Y les dice: cuando ya brotan, viéndolos sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Cuando ves los higos ya saliendo y ya están gorditos, pues sabes la estación en la que estás. Sabes que el verano ya está cerca. Pero después Jesús dice: así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas de las que Jesús ha hablado, sabed que está cerca el reino de Dios. Así que Jesús les habla de mirar para saber, mirar para saber. Jesús viene otra vez, lo ha prometido, pero esta vez Él viene como rey. Por eso dice: cuando veáis estas cosas, sabed que estará cerca el reino de Dios. En su primera venida hace 2000 años, Él vino en humillación, Él vino como un niño pobre. Él tomó un cuerpo humano en unión a su deidad. Él vivió una vida de obediencia perfecta. Él murió en esa cruz como culpable. Murió en esa cruz por el pecador, aún siendo inocente. Él acercó y trajo el reino de Dios a este mundo. Pero aún no ha venido la consumación de ese reino de Dios. Aún no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero llegará un día en que Él vendrá por segunda vez. Y el reino de Dios llegará con todo poder. Pero antes de eso, habrá señales. Habrá señales. Habrá señales, habrá cosas que se podrán ver. Ahora, eso no quiere decir que sabremos la fecha. Por supuesto que no. La Biblia dice que la hora y el día nadie lo sabe. Pero Jesús en este capítulo 21, Jesús avisa de esas señales que habría en su segunda venida. Y le anima a sus discípulos a estar atentos y a velar. Igual que las señales que tenemos nosotros, porque viene el invierno, cuando venga Cristo por segunda vez, hay unas señales que deben cumplirse. Hay unas señales que van a ocurrir. Y por eso, en este texto que hemos leído en el capítulo 21, aparece muchas veces el mirar, ver, mirar, estar atentos. Ahora vamos a estar esta semana y dentro de 2 semanas estudiando este pasaje, pero el título de esta predicación, que va a llevar 2 semanas, será Señales de la segunda venida. Señales de la segunda venida. Y es un mensaje no tanto para el incrédulo, sino para el creyente, porque este mensaje Dios, Cristo, lo predicó a sus discípulos en el Monte de los Olivos. Y el mensaje que tenemos que entender cada uno de nosotros, discípulo de Cristo aquí, es: estate atento, pero animado, y levanta tus ojos esperando la venida de Cristo. Discípulo de Jesús, cristiano, estate atento, animado y levantando tus ojos esperando la venida de Cristo. Ahora, dejadme hacer un poco del contexto de lo que está ocurriendo aquí, porque capítulo 20, lo hemos visto en las últimas semanas, Jesús estaba en el templo, y le fueron viniendo unos religiosos, otros religiosos, y Jesús fue contestando a esas preguntas, en cierto caso malvadas, que le iban diciendo, que le iban trayendo. Y al final Jesús es el que pregunta, Jesús es el que proclama su deidad, y Jesús es el que pone a todos en su sitio, como vimos la semana pasada. Pero todo esto ocurrió, ¿dónde? En el templo de
que había construido Herodes. Herodes había hecho una gran renovación en el templo, ese templo que había construido modestamente Esdras o Zorobabel al final del Antiguo Testamento. Herodes había hecho una gran renovación que llevó décadas, años y años para esta gran estructura, un templo grandioso, espectacular. Se dice una de las grandes obras de arquitectura de su tiempo. Se dice que había unas piedras tan grandes que se traían de sitios especiales, porque estas piedras medían prácticamente lo de un autobús. Imagínate una piedra que es el del tamaño de un autobús. Pero no solamente eso, por eso se habla de las hermosas piedras ahí en el versículo 5, pero también lo que hacían con el templo, que estaba todo adornado de una manera grandiosa, es que algunos como Herodes y otros personajes ricos decían: yo voy a dar una ofrenda de algo de oro. Se dice que había como un racimo de uvas de oro, que era grandísimo, y lo colgaban en el templo. Y tú entrabas y veías ahí estas ofrendas de votos que la gente había hecho, ofrendas de gran lujo, todo ahí colgado. Y la gente llegaba al templo y se quedaba con la boca abierta. Y Cristo estaba enseñando en el templo. Y cuando ya está saliendo del templo, los discípulos le dicen: Maestro, mira el edificio, mira estas piedras, mira este oro, mira este edificio. Y Cristo dice algo que les deja con la boca abierta. Cristo dice: todo esto será destruido. Dice el versículo 6, en cuanto a todo lo que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruido. Esta afirmación fue totalmente sorprendente. No se lo podían creer. Pero además, no solamente que Jesús da esta afirmación, pero Jesús hace algo simbólico. Y es que Jesús aquí salió del templo para nunca entrar más. Jesús salió del templo para no entrar nunca más. Y eso era una declaración total. El Señor del templo, el que es la gloria del templo, salió del templo. Como en Ezequiel también nos habla que la gloria del templo se fue del templo, aquí también el Señor del templo, Jesús, el que Él mismo dijo: uno más grande que el templo está aquí. Él mismo dijo eso y Él sale del templo para no entrar nunca más. Porque Cristo es la gloria del templo y Él sale. Y se sienta en el monte de los olivos, pero no estaba en el templo. Y es que Cristo había venido a esta tierra para establecer un nuevo templo. Sí, un nuevo templo. No un templo material, hecho con piedras y oro, sino un templo espiritual. Un templo que no tenía mármol, ni estructuras, ni adornos. Un templo no hecho de manos, espiritual. Porque la Biblia nos dice, el Nuevo Testamento nos dice, que los cristianos son el templo del Dios viviente. Todo el templo y el tabernáculo del Antiguo Testamento eran símbolos, eran figuras que apuntaban a Cristo. Tanto el templo como el Antiguo Testamento apuntaban a Él, y Cristo viene y Él edifica su templo. No con piedras, sino con personas redimidas, salvadas por su gracia. Así que esta afirmación de que el templo iba a ser destruido les deja a la gente descolocados, fríos. ¿Cómo puede ser? Este templo que se ha construido por tantas décadas, este gran templo. Y entonces, cuando Cristo hace esa afirmación de que el templo sería destruido, entonces son unos cuantos de sus discípulos, nos dice Marcos que fueron Pedro, Jacobo, Juan y Andrés, le hacen dos preguntas a Jesús. Nos dice ahí las preguntas que le hacen en el versículo 7. ¿Cuándo será esto? Es que no se lo pueden creer. ¿El templo va a ser destruido? ¿Cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Y Mateo nos dice que la pregunta también fue, primero preguntarle por cómo ocurrirá la destrucción del templo, pero también le preguntan por el fin de los tiempos. Porque en su mente, en la mente de estos discípulos, si el templo va a ser destruido, es que el mundo se acaba. Si el templo de Jerusalén, este gran templo de la nación y el pueblo de Dios se destruye, el mundo se acaba. Y por eso, en este discurso del Monte de los Olivos, tenemos datos, información e instrucción que da Cristo sobre la destrucción de Jerusalén, pero también instrucción que da Cristo sobre el fin de los tiempos, cuando Él vendrá por segunda vez. Y no son el mismo evento.
Cristo lo deja claro que son dos distintos, porque le habían preguntado estas dos cosas. Y el pasaje de Lucas en especial, más que Mateo y Marcos, se entiende de una manera más clara. Es casi un comentario que nos da Lucas sobre el discurso del Monte de los Olivos. A veces en Mateo y Marcos es difícil ver cuándo está hablando de la destrucción de Jerusalén y cuándo está hablando de la segunda venida, pero aquí en Lucas es bastante más claro, y Lucas habla de que habría señales para la segunda venida de Cristo, y habla de 5 señales principales, que estaremos viéndolas la siguiente semana, no hoy, pero habla de 5 señales principales, se mencionan en este pasaje. La primera es, y incluso el orden que da Lucas es muy importante. La primera es que habría un gran engaño. Gran engaño. La segunda es que habría una gran persecución. La tercera es que Jerusalén, habría la destrucción de Jerusalén. Y eso ocurrió en el año 70 después de Cristo. La cuarta es que habrá grandes desastres mundiales. Y la quinta ya es que el Hijo del Hombre vendrá en las nubes. Así hemos dividido estas 5 señales y Dios mediante en 2 semanas estaremos estudiando estas 5 señales que da Jesús que ocurrirán antes de la segunda venida. Y son señales, por eso dicen mirad, estad atentos, estad atentos. Pero antes de ponernos a estudiar estas señales de la segunda venida, que lo haremos dentro de 2 semanas, Dios mediante, hay 5 consideraciones que debemos ver sobre este pasaje. Y eso es lo que vamos a estar viendo hoy, porque hay afirmaciones que hace Cristo que tenemos que entender para entender lo que Cristo está hablando aquí, para entender lo que Cristo está hablando, que incluso nos dice el versículo 37, que estos últimos días, porque esto está ocurriendo en el miércoles por la tarde de la semana en la que Cristo sería ejecutado, solo unas horas antes de ir, un día y medio antes de ir a la cruz. Esto está ocurriendo en el miércoles y Jesús pronuncia este discurso de los olivos. Jesús quería enseñar hasta el último tiempo antes de ir a la gloria, antes de morir y después de ir a la gloria, Jesús quería enseñar. Y así todo el pueblo, nos dice versículo 38, venía a él por la mañana para oírle en el templo. Pero hay 5 consideraciones que queremos hacer en cuanto a este discurso de los olivos. 5 cosas que Jesús nos dice que tenemos que mirar o no mirar. La primera cosa que me gustaría ver hoy es que Jesús nos dice, versículos 5 y 6, que no mires con asombro lo externo y material de una iglesia. No mires con asombro lo externo y material de una iglesia. Cuando le dicen a Cristo, Maestro, mira qué piedras y qué edificio, Jesús es muy tajante. Jesús no dice, pues sí, la verdad es que la arquitectura es bonita, sí, pues la verdad es que, mira, qué buena construcción. No, Jesús es tajante, porque sabía cómo estaban pensando ellos, idolatrizando el templo, idolatrizando la construcción. Y Jesús es tajante, les dice, todo será destruido, todo. Toda esta gran obra de arquitectura que veis aquí, todo va a ser hecho pedazos, todo. Y Cristo está dejando algo claro. En el Antiguo Testamento tenían un tabernáculo físico, tenían un templo físico, pero Cristo está dejando que en el Nuevo Pacto el templo no es físico. La iglesia no es un lugar físico. Y esto es algo que a veces cuando hablamos, no sé, lo hablamos de una manera, pero tenemos que entender, la iglesia no es un lugar. Este lugar, estas 4 paredes, este edificio no es la iglesia, no es nuestro templo, no. El Nuevo Testamento nunca le da ese uso a la palabra iglesia o a la palabra templo. ¿La iglesia qué es? La iglesia es la congregación de los redimidos de Cristo, de los seguidores de Cristo. Eso es lo que es iglesia. Eso es lo que es iglesia. Así que este lugar, en la calle Quebrada número 11 de Cortijos Nuevos, es el edificio de nuestra iglesia. Es el lugar de culto de nuestra iglesia. Es el lugar de reunión de nuestra iglesia. Pero no es la iglesia. Es el lugar donde se reúne la iglesia, eso sí. Pero tampoco es nuestro templo. Hoy, si en vez de estar aquí, porque hubiera persecución, nos reuniéramos en medio de unos olivos, la iglesia estaría ahí, en medio de unos olivos. Si no pudiéramos reunirnos como los cristianos en el primer siglo y fuéramos a unas
tumbas o a unas cuevas como las catacumbas donde se reunían. Esa sería la iglesia. La iglesia no es un lugar. Por eso cuando a veces quizá yo estoy ahí en la oficina estudiando, si entro yo aquí, yo no estoy en la iglesia. Estoy en el lugar de culto de la iglesia. Porque sabemos que la iglesia es la congregación del pueblo de Dios. Y dices, bueno, al final son palabras. Bueno, creo que es importante que entendamos esa verdad en nuestra vida, en nuestra mente, incluso también en nuestras palabras. Incluso escuché una vez de una iglesia evangélica que en el título de afuera ponía lugar de reunión de la iglesia evangélica tal. Porque querían dejar claro para todo el mundo que esto no era la iglesia. Ahora, podemos tener el título de iglesia porque aquí es donde se reúne la iglesia. Pero tenemos que tener claro que estas 4 paredes no son la iglesia. Y esta enseñanza tiene muchas aplicaciones. Una de las aplicaciones es que tenemos que saber que un día este edificio, como le ocurrió al templo de Jerusalén, un día este edificio será derribado, piedra por piedra. Sí, quizá la iglesia aquí se mude a otro lugar de reunión. Quizá haya un accidente y se caiga el edificio. O quizá cuando venga Cristo todas las cosas serán deshechas y estas paredes serán destruidas. Todas las construcciones serán deshechas, consumidas por el fuego en la segunda venida de Cristo. Pero la iglesia verdadera nunca será destruida. Y eso es lo que tenemos que saber. El edificio sí, pero la iglesia verdadera de Cristo nunca será destruida porque Cristo dijo, yo edificaré la iglesia, yo edificaré mi iglesia dijo. Y dijo, y aún todo el poder del infierno no puede tocar a mi iglesia. Este edificio sí que puede. Sí que puede el gobierno cerrarlo, destruirlo, como ocurre en muchos países que hay persecución. Pero nadie puede tocar la iglesia de Cristo. Jamás será destruida. Entonces, por eso tenemos que entender lo que es iglesia y lo que no es. Este lugar no es el templo, no es iglesia. Iglesia somos los creyentes nacidos de nuevo. También debemos de llevar cuidado de cómo entonces mirar en cuanto a cómo vivir y cómo utilizar incluso los recursos de la iglesia. Es normal que queramos que el edificio que va a albergar la adoración a Dios esté adecuado a las necesidades y ministerios que hacemos, que sea quizá bonito y en el que estemos cómodos, es normal. Por eso ponemos calefacción, por eso hay incluso un cojín en los bancos, para estar cómodos, para poder sentarnos bien en este lugar de reunión. Pero este lugar no es la iglesia. A Dios no es que le impresione cuando aquí se ponga un gran edificio. A Dios no le impresiona eso. No le impresiona eso. Hace unos meses escuché a alguien que fue a una iglesia en Levante, ahí en el este de España, y esta iglesia acababa de inaugurar un local. Y pues hablando en cuanto a eso, una persona me dijo, wow, los hermanos de la iglesia allí tienen una iglesia preciosa, tienen una iglesia preciosa. Y comencé a pensar un poco, ¿a qué se refiere? Tienen una iglesia preciosa. Claro, se refería a la persona al lugar de culto que tenían, que habían cogido un solar, habían edificado allí un lugar de culto pues muy bonito, cómodo, con muchas facilidades. Pero eso no es lo que Dios llama una iglesia preciosa. Dios está mirando otra cosa cuando Dios habla de su iglesia, su esposa, preciosa. Una iglesia preciosa es una congregación de creyentes donde el amor de Cristo ha sido derramado, donde se predica a Cristo y a este crucificado, su gracia, a este resucitado se le adora, donde se ora y se clama a Cristo, donde creyentes quieren vivir una vida en santidad, renunciando al pecado, donde en la congregación hay gozo, hay paz, hay armonía, hay perdón. Eso es una iglesia preciosa, aunque se reúnan en medio de los olivos, aunque se reúnan en una chabola, eso es una iglesia preciosa. Tenemos que entender lo que habla Cristo por iglesia. Entonces, la primera consideración en este texto es no mires con asombro o enfocándote en el edificio, en las instalaciones. No. Eso no es lo que mira Dios. Eso no es lo que mira Dios. Y al final, estas cosas se destruirán. Pero la iglesia de Cristo nunca será destruida. Segunda consideración que hace Cristo en este texto, y es
Hemos visto lo que no hay que mirar. No mires, no te enfoques en lo material, en lo externo, en el edificio. No hagas eso. Pero hay otra cosa que Cristo dice, mira ahí. Y vamos a ir al versículo 28. Estaba hablando de las señales, que las veremos mal en 2 semanas. Pero dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. ¡Qué versículo! ¡Qué versículo! Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos. Erguíos es, ponte recto, levanta la cabeza, porque tu redención está cerca. ¿Qué es la redención? La redención es un término que es como un resumen de toda la Biblia, de toda la palabra de Dios. Es un término que habla de una compra que se hace. Literalmente era cuando alguien iba a un mercado de esclavos y pagaba el precio del esclavo para que el esclavo tuviera la libertad. Eso era literalmente. Pero la redención nos habla de cómo Dios trata al hombre pecador que está esclavo y cómo le ofrece esta redención en Cristo Jesús. Por eso Efesios 1:7 dice que en Cristo, en el que se ha dicho que es el amado de Dios, en Él tenemos, Efesios 1:7, redención por su sangre. En Cristo tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Éramos esclavos, ¿y cuál es el precio que pagó el Señor para comprarnos y darnos libertad? El precio fue su sangre. Por eso dice redención por su sangre. Y esta redención, si has puesto tu fe y confianza en Cristo, esto es algo precioso, esta redención ya es tuya. Eres libre, vas a ir al cielo, estás perdonado, Cristo la compró entera, por eso cuando Cristo estaba en la cruz, Él dijo ahí, acabada está la obra. No ha hecho una parte para que tú hagas el resto, Él dijo, acabada está la obra. Ya tienes esta redención en Cristo y por Cristo la obra la ha hecho completamente Él. Si has confiado en Cristo, Él te ha comprado, Él te ha redimido. Tienes esta redención. Y eso nos habla Efesios 1, versículo 7. Pero hay un aspecto futuro también de esa redención. Es verdad que esa redención ya es tuya, ya la tienes, es 100% segura, pero hay un aspecto futuro, porque en Efesios 1:14, hablando del Espíritu Santo, nos dice, el Espíritu Santo es las arras, eso es como el anillo de compromiso, se podría decir, las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. También dice Efesios 4:30, fuisteis sellados por el Espíritu Santo para el día de la redención. Habla de una redención no pasada, cuando Cristo te salvó, sino una redención futura. Y es que la consumación de la redención será un día cuando estemos con Él por toda la eternidad. Es como un anillo de compromiso. La novia, el novio le ha dado un anillo de compromiso y la novia está contentísima y sabe que ese anillo de compromiso significa que va a casarse. Es 100% seguro, pero quiere que llegue la boda, la novia, y desea el día que llegue el día de la boda. Es como un cheque también. Ahora no se utilizan tanto los cheques, en Irlanda sí que se utilizaban bastante, pero cuando te daban un cheque, ¿tenías ya el dinero? Sí, ya te lo habían dado, lo tenías en el cheque. Y con ese cheque puedes disfrutar incluso de beneficios, sí, pero no lo tenías aún físicamente. Y eso es un ejemplo de cómo ocurre con la redención. ¿Somos redimidos en Cristo ya? Sí. 100% sí. ¿Es segura tu salvación? Sí. ¿Por qué? Porque Dios cumple todas sus promesas. Él paga todos sus cheques. Podemos estar tranquilos. Él ha perdonado nuestros pecados. Estamos ya libres del placer del pecado. Ya no disfrutamos del pecado. Estamos libres de la pena del pecado y de la paga del pecado. Él nos ha justificado. Pero estamos siendo librados de ese poder del pecado en la santificación. Y un día seremos librados de la presencia del pecado para siempre cuando seamos glorificados. Y por eso anhelamos ese día, el día de la redención, como dice aquí. El día cuando nuestros cuerpos carnales ya serán glorificados, resucitaremos con Cristo. Ese es el día de la redención. Por eso esperamos este aspecto final de la redención. También Romanos 8:23 dice, también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu,
nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. En esta vida aún tenemos que llevar este cuerpo que decía Pablo justo un capítulo antes, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Somos redimidos, sí, pero aún tenemos que estar luchando contra este cuerpo de muerte que muchas veces es esa lucha entre la carne y el espíritu, y a veces caemos y el Señor nos levanta otra vez y deseamos que esto ya acabe, que podamos estar para siempre gloriándonos de manera perfecta en la gracia de Cristo. Entonces aquí dice el Señor, mira hacia arriba, tu redención está cerca. Cristiano, tu redención final, ya has sido redimido, tu redención es segura, pero el aspecto final está al venir. Así que mira hacia arriba y espera la venida de Cristo. Cristiano, ¿por qué estás decaído? Hermano, ¿por qué estás decaído mirando hacia abajo? Como si todo lo que tuvieras es lo que hay aquí abajo. No. Dice el versículo 28, ponte recto y mira hacia arriba, porque tu redención se acerca. Esa es la esperanza bienaventurada del cristiano. Mira hacia arriba, no mira hacia arriba en orgullo y vanidad, sino mira hacia arriba en esperanza, porque viene Cristo y le queremos estar esperando. Este mundo no tiene nada que esperar, solo espera la condenación, pero tú esperas la gloria. Mira hacia arriba. Hay una película que me gustaba mucho cuando era pequeño, tuve una época más friki cuando era pequeño y me gustaban mucho las películas del Señor de los Anillos. No sé si algunos la habéis visto. Y en la segunda película, es una película de guerras, también de ficción y demás, y en la segunda película del Señor de los Anillos, de las que salieron como hace 20 años, hay una guerra bastante grande que está ocurriendo ahí, los enemigos malvados los tienen rodeados, y antes de la guerra, uno de los protagonistas, viendo que el ejército era muy pequeño y que venían muchos enemigos, se fue a buscar ayuda. Y les dijo, al amanecer del quinto día, mirad al este, vendré con ayuda. Y así ocurre, la batalla está ahí encarnizada, los buenos, el ejército bueno está perdiendo, el ejército malvado está destruyendo todo, y es de noche, pero de repente sale el sol. Y uno de los protagonistas se acuerda de este amigo que dijo, al amanecer del quinto día, mira al este, y mira, y ahí vienen entonces los ejércitos aliados para ayudar y ya ayudarles a ganar la batalla que se suponía que la tenían prácticamente perdida. Y como cristianos, estamos en esa manera. Estamos en una batalla, sí, estamos en una batalla diaria, una batalla contra el pecado, una batalla contra Satanás, una batalla contra el mundo, una batalla contra nuestra propia carne, y a veces nos desanimamos y decimos, es que la batalla la tengo perdida, es que he vuelto a caer en el mismo pecado, es que mira que parece que no hay victoria. Pero siempre debemos recordar las palabras de nuestro Salvador, vengo pronto, al amanecer de cada día, mira a Cristo. Al amanecer de cada día, mira a Cristo, Él vuelve y vuelve con la victoria, y Él quiere darte la victoria. No mires hacia abajo. Es verdad que este mundo nos tira hacia abajo, la carne y el pecado nos tira, pero miremos hacia Cristo, nuestra redención está cerca. Lo acabamos de cantar en este himno, el segundo himno que hemos cantado, que dice, el tiempo está acabando, clarea el alba ya, el día que he anhelado es dulce al despertar, negra ha sido la noche, pronto va a amanecer, gloria, gloria en la tierra de nuestro Emmanuel. No te desanimes, cristiano, lucha, sí, sigue luchando, viene Cristo, vuelve Cristo. Cristo está ayudándote hoy mismo, pero también viene Cristo y un día traerá su reino a este mundo. Entonces, hemos visto cómo no mires las cosas externas, edificios, cosas materiales, pero sí mira hacia la manifestación final de tu redención. En tercer lugar, otra consideración es que en cosas que debemos de mirar. Mira las palabras eternas de Cristo, versículo 33. Mira las palabras eternas de Cristo. Dice el versículo 33, lo puedes leer en tu Biblia. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ahora, piensa un poco quién lo está diciendo.
Lo está diciendo alguien que muchos pensaban que era simplemente un hombre. Y con este versículo está dejando claro que Él no es simplemente un hombre. Él es Dios. Él es el Dios del cielo y de la tierra, el creador del cielo y de la tierra. Y por tanto, aunque el cielo y la tierra, tal como lo conocemos, se conmuevan, desaparezcan, la palabra de Cristo siempre se cumplirá. No dice el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará, que sería verdad. Pero dice mi palabra, diciéndonos que Él es Dios de Dios. Él es verdadero Dios. Y esto lo dice justo cuando está explicando su venida. Así que eso quiere decir que todo lo que Cristo ha dicho en cuanto a su venida, Él lo va a cumplir. Ahora, es importante que esto se remarcara, porque mucha gente hoy en día, y mucha gente en tiempos incluso del apóstol Pedro, se reían y le decían, ¡ja! Tu Jesús, que tú dices seguir, ¿te dijo que iba a volver? Sí, hombre, ja, ja, ja. Eso no va a ocurrir. Eso es imposible que ocurra. Os ha dejado tirados, se ha ido y no va a volver. Eso ya lo decían en el tiempo del apóstol Pedro y lo siguen diciendo 2000 años después. Y el apóstol Pedro dijo, en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Y Pedro les dice, en primer lugar es mentira, porque desde el principio de la creación no permanecen todas las cosas. Hubo un diluvio que cambió todo lo que es la creación que conocemos. Entonces ya hubo allí un gran desastre, un gran juicio allí. Pero también les dice Pedro, la razón por la que Cristo no ha venido aún es que Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si Jesús no ha venido en 2000 años, es porque quiere que vengas a Cristo. Es porque quiere que le entregues tu corazón a Cristo. Y Cristo sabía que estos burladores vendrían. Así que por eso lo deja bien claro. El cielo y la tierra pueden pasar, pero mi palabra no pasará. Así que las burlas de esta gente, hoy en día que se ríen de nuestra gloriosa esperanza de que Cristo vuelve, esas burlas no deben tambalear tu fe y mi fe. Porque si Cristo vino por primera vez, mucho más puedes estar esperando, mucho más seguro puedes estar de que va a venir por segunda vez. Si Cristo vino a pagar el precio de tu pecado, a pagar el precio de tu salvación, mucho más podemos esperar que Él venga por segunda vez a recoger lo que Él ha comprado. Cuando tú pagas algo y está en la tienda, tú quieres ir a recoger lo que has comprado. Pues igual Cristo, Él ha pagado nuestra salvación. Él va a venir a recoger lo que Él ha comprado para que estemos para siempre con Él. Si vino para morir una vez, mucho más puedes estar seguro que vendrá para reinar en su segunda venida. Así que los que se burlan pasarán. Los reyes, presidentes, que a veces nos echamos las manos a la cabeza con los presidentes de este país, del otro y esto y tal, los presidentes pasarán. Los emperadores han pasado. Los ricos de este mundo pasarán. Las modas pasarán. Joven, no te dejes guiar por las modas de este mundo, porque pasarán. Las filosofías de este mundo pasarán. Mis palabras, tus opiniones, mis opiniones pasarán, mientras no sean acorde a este libro. Todo lo que es humano pasará, pero la palabra de Cristo nunca pasará. Porque las palabras de Cristo son como Cristo mismo y Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, permanece para siempre. Él no pasará, su palabra no pasará. Y por eso tú y yo tenemos que entregarnos a esta palabra, para leerla, para estudiarla, para meditar en ella, para memorizarla, para vivirla, para creerla. Su palabra no va a pasar. Cualquier otra cosa a la que te entregues, a los estudios, a los hobbies, a las aficiones, al trabajo, todo eso pasa. El dinero que ganas en el trabajo pasa. Los estudios que aprendes pasan y cambian. Todo cambia. Pero la palabra de Dios no cambia. La palabra de Cristo no cambia. Y por eso no paramos de enfatizar solamente la Escritura. Este libro es nuestra única regla de fe y práctica. Si está en este libro, bien. Si no, podemos desecharlo. Son opiniones humanas.
Y más con el tema de la segunda venida, porque desgraciadamente con el tema de la segunda venida ha habido miles de opiniones, miles de ideas, miles de charlatanes diciendo esto, diciendo lo otro. Solo tienes que meterte en YouTube, poner 4 cosas de segunda venida y verás un montón de charlatanes que si en 2023 iba a ser la venida de Cristo. Estamos en 2025, mira, que si en 2024, que si en noviembre de 2025, que si... Charlatanes, charlatanes. Las palabras de los hombres pasan, la palabra de Cristo no pasará. Incluso con lo que creemos de la segunda venida. A veces las cosas que llega la gente a creer es más porque los ha escuchado de un predicador, de otra persona, que porque esté aquí. A veces muchos han hablado del término el rapto en cuanto a la venida de Cristo. ¿Y sabes qué? La palabra rapto no está en la Biblia. Es más, el concepto de rapto no está en la Biblia. Dices, ¿no? ¿Cómo? Bueno, en Tesalonicenses aparece el arrebatamiento. Cristo no va a venir a raptar a nadie. Cristo no rapta a nadie, pero sí arrebatará a los suyos. Entonces, ¿por qué digo eso? Porque es la palabra que tenemos que oír, atender, no las palabras de los hombres, sino sobre todo tema, pero más sobre la venida, son las palabras de Cristo que no pasarán. No ideas de los hombres, no aquellos que incluso empiezan a poner fechas y demás, lo cual es ir en contra de la palabra, sino la palabra de Cristo es lo que tenemos que atender. Cristo viene otra vez. Atendamos a su palabra. En cuarto lugar, hemos visto de no mirar cosas materiales en cuanto a la iglesia, y sí mirar hacia nuestra redención que viene. Mira también las palabras de Cristo, que son eternas. En cuarto lugar, mira tu corazón, que no esté lleno de mundanalidad. Vamos al versículo 34. Dice otra vez esa palabra, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no estén cargados. Jesús también dijo en este discurso que en los últimos tiempos, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Jesús sabía que ese es un gran peligro para el pueblo de Dios. Ese es un gran peligro, que su corazón esté frío. Que esté, pues, ese era un gran peligro y Jesús lo sabía. Así que dice, cuidado. Mirad, no solamente las cosas que hemos dicho, mira también, examina tu corazón que no esté lleno de mundanalidad. Y dice ahí, que vuestros corazones, versículo 34, no se carguen de glotonería y embriaguez. Cuidado, dice, que tu corazón no esté cargado con glotonería y embriaguez. ¿Sabes qué? Muchas veces no es tu estómago el que busca la comida. Muchas veces es tu corazón. A veces se puede caer en la glotonería y a Dios no le agrada eso. Es un pecado que a veces incluso nos reímos de los niños, ¡ay, qué glotoncete! Pero tenemos que reconocer que es un pecado, que a Dios no le agrada, que dañemos nuestro cuerpo con la comida, con pasarnos o con comer lo que no debemos. Y a veces es el corazón el que busca la comida. En vez de buscar a Cristo, muchas veces es el corazón que busca la comida para quizá confortarnos. Después de un día difícil, algunos buscan la comida para obtener alegría, para obtener alivio, algo de confort. La comida me va a dar eso. Buscas llenar con la comida el vacío de tu corazón. Y eso nunca va a ocurrir. Y esa glotonería pues solo te carga el corazón, pero no te llena. No te llena el corazón. La comida puede llenar tu barriga, pero nunca tu corazón. Y mucha gente acude a la comida para eso, para alcanzar alivio, o algo de confort, o algo que me haga sentir bien. Pero eso lo encuentras en Cristo, no en la comida. Y con la borrachera ocurre también. Muchas veces no es el paladar el que busca el vino, es el corazón, que está buscando en el alcohol lo que solo Cristo puede ofrecer. Buscan en el alcohol un descanso. Buscan en el alcohol gozo o aceptación. Solo Cristo te puede ofrecer estas cosas. Entonces dice aquí corazones que se llenan de glotonería y embriaguez. Dice, ¿y estas cosas qué hacen? Te cargan. No te llenan, sino que te cargan. Y en vez de poder estar mirando hacia Cristo, mirando hacia su venida,
mirando hacia las cosas de arriba, estás solo cargado y con este peso tirándote para abajo, tirándote para abajo. Cuidado. Y luego dice también, corazón cargado de los afanes de esta vida. Y ya no dices, bueno, glotonería y embriaguez, pues sabemos que son pecados, pero aquí habla de afanes de esta vida. Cuidado con las preocupaciones de esta vida. Que si el trabajo, que si los pagos, que si la hipoteca, que si el coche, que si mi salud, que si los niños, que si la salud de mi familia, que si esta enfermedad, que si el colegio, la universidad, las actividades extraescolares de los niños, que si la política, la economía, mira cómo va, que si mis aficiones, que si los amigos, que si trabajo aquí, que si trabajo allí, una cosa y otra cosa, que pueden ser lícitas, sí, claro que sí, que debemos atender muchas de ellas, claro que sí, pero no nos deben afanar, no nos deben afanar. Y el afán de esta vida puede ser otra de las cosas que te cargue el corazón. Y que en vez de poder estar mirando hacia arriba, poder estar mirando hacia las cosas de arriba, estás mirando las cosas de esta tierra. ¿Y sabes lo que hace eso? Que solo te estés mirando a ti, mirando a los que te rodean, porque vives afanado, esto y luego lo otro y esto y luego... Y Dios pasa desapercibido. Y no estás con los ojos puestos en Cristo, y no estás pensando en lo espiritual y en lo eterno, sino estás enfrascado en los problemas de cada día. Todas estas cosas, tanto como dice ahí, glotonería, borrachera, pero también las preocupaciones de esta vida pueden ser pesos para el corazón. Cargan tu corazón, dice ahí. Y ya no están mirando y viviendo para las cosas de arriba, esperando esta redención que será consumada, sino están mirando las cosas de la tierra, el aquí y el ahora. Y cuidado porque Cristo avisa que su venida entonces no será algo esperado. Dice, todo esto vendrá como lazo, dice el versículo 35, como un lazo, como esas trampas que se ponían para los animales, que cuando el animal se metía, ¡yum!, el lazo pillaba desprevenido a ese animal y de repente el animal había sido cazado. Así entonces les pillará esta segunda venida de Cristo. Será algo repentino, como un relámpago, habíamos visto en Lucas también, como un ladrón en la noche, y no estarán esperando. Quizá algunos sí serán salvos, pero dice 1 Corintios 3, pero como por fuego. Qué triste que la venida de Cristo no te encuentre esperándolo, no te encuentre con el corazón esperándole a Él, sino encuentre tu corazón cargado. Cargado quizá con la comida. Hay gente que muchas horas de su día las pasa pensando en comida, o en bebida, o en todas las otras cosas que nos rodean de esta vida. Cuidado, cuidado que estas cosas cargan el corazón. Y luego hay otra cosa que hay que mirar, la última ya, que tu vida espiritual no esté dormida. Versículo 36 dice, velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. Examina tu vida espiritual, está diciendo aquí Cristo. Solo un día después, Jesús les iba a decir en Getsemaní a sus discípulos, velad y orad, las mismas dos cosas que aparecen aquí. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Velar es literalmente no dormirse. Y no está diciendo físicamente, sino está diciendo velar espiritualmente. No te duermas en tu vida espiritual. No te duermas en los laureles. El discípulo de Cristo siempre debe estar firme en nuestra vida espiritual. Para estar firme hay que alimentarse bien de la palabra de Dios, estar bien nutridos con las palabras de verdad, tener la armadura cristiana puesta para enfrentar la batalla. Un soldado siempre tenía que velar, si no el enemigo venía y se lo cargaba. Primera de Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Velar. Y en Mateo nos dice que justo después de este versículo Jesús cuenta dos historias sobre velar. Una era sobre aquellos siervos que se habían entregado a la mundanalidad y no estaban velando, pero luego habla una historia que muchos conoceréis, que es la historia de las 10 vírgenes. 5 tenían aceite y 5 no. Pero nos dice un dato muy, muy triste, y es que estaban esperando al esposo. Eso nos habla de nosotros, la iglesia, esperando la venida de Cristo. Pero nos dice algo triste, que todas se durmieron.
todas se durmieron. Debían estar velando y todas se durmieron. Ahora es verdad que cuando se despertaron un poco antes de que viniera el esposo, unas tenían aceite, representando al Espíritu Santo, y esas fueron dentro de la boda. Otras, las que no tienen aceite, se quedaron fuera. Pero qué triste que la venida de Cristo nos halle durmiendo y no velando. Pero no solo velando, dice orando también. ¿Cuánto necesitamos la oración mientras esperamos la venida de Cristo? Debemos tener un hábito constante de oración, real e incluso metódico, para tener así comunión diaria con nuestro Señor, orando para que la gracia de Dios nos libre de estos pesos que cargan nuestro corazón, que hacen lazo para nuestra alma, que no nos dejan mirar a Cristo, erguirnos, ponernos rectos y mirar nuestra redención que está cerca. Y de manera práctica, la oración es la mejor herramienta para estar mirando y esperando la venida de Cristo. Hoy estamos hablando de cómo tú y yo debemos estar atentos, animados y levantando nuestros ojos, esperando la venida de Cristo. Y la oración es la mejor herramienta para quitar nuestros pensamientos de las cosas, de los afanes de este mundo y poner nuestra mente y nuestros ojos en Cristo, en su venida. Ahora dice aquí que seáis tenidos, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. Y esa dignidad sabemos que no es por nosotros, sino es la dignidad que tenemos porque Cristo es digno, porque el Cordero es digno. Así que ora para que puedas vivir acorde a esa vida de Cristo. No que tú vayas a ser digno en ti mismo, pero Cristo es el que te hace digno, que puedas vivir acorde a eso. Cuán importante es pensar en estas cosas. Cristo viene pronto. La segunda venida de Cristo se acerca. Así que 5 consideraciones que hemos visto hoy. No mires con asombro lo externo o lo material de una iglesia. No. Son las almas lo importante, donde debemos dedicar nuestros esfuerzos, no tanto en lo externo. Segundo lugar, mira hacia la manifestación final de tu redención. Viene el día de tu redención. Mira hacia allá. Mira también las palabras eternas de Cristo. No te pongas a mirar otra cosa. Conoce este libro, estudia este libro. También mira que tu corazón no se llene de mundanalidad, de afanes de esta vida, glotonería, embriaguez y muchos otros pecados que nos pueden tirar para abajo en vez de tirar para arriba. Y también mira que tu vida espiritual no esté dormida. Mira que tu vida espiritual no esté dormida. Discípulo de Cristo, estate atento, pero animado, y levanta tus ojos. Tu redención está cerca. Levanta tus ojos esperando la venida de tu Señor. Vamos ahora.